Juntos
Muy buenas noches y bienvenidos al espacio Ampliando tus Horizontes. Una jornada dedicada a resolver inquietudes y preguntas de la gran familia que cada noche se reúne de manera virtual en esta que terminó siendo ya una nube de gloria. En la mañana de hoy, desarrollando la perla que finalmente terminó presentándose en el Domingo de Milagros, tratamos la temática tan importante relativa a la manipulación que ha tenido la escritura hebrea, aramea y griega de lo que hoy conocemos como la Biblia. Esta metida de mano por parte de distintos intereses oscuros a lo largo de la historia nos ha impedido el acceso al conocimiento de ciertos hechos que son fundamentales para construir un concepto claro, lógico. De allí se desprende una cadena de errores interpretativos, de juicios de valor que van haciendo cama y son ya una institución doctrinal. En la noche de hoy voy a referirme a un personaje casi al azar para mostrar un poco el tema que estamos hablando. Vamos a referirnos al primer rey de Israel, el primer varón que fue escogido por Dios para ser rey, de acuerdo a la ley de Dios que, según las Escrituras, Dios había dado a su siervo Moisés. Entonces, ese varón es Saúl. Muy bien, vamos a ver también cómo nuestro concepto de Saúl está basado en los retazos que nos quedaron porque nos mutilaron por lo menos 5 libros que no los vimos esta mañana. Vamos a mirar un poquito de eso. A ver, primero que todo, se ha generalizado una porción de la escritura que dice que hay una queja de parte de Dios y Dios le dice a Samuel que no te pongas triste, Samuel, no te dejaron a ti, me dejaron fue a mí, que yo era el rey. Esa parte fue la que cobró relevancia, pero vamos por partes, porque es que si nos quitan capítulos y capítulos y capítulos, pues nosotros juntamos un trabajo que está ya editado y sacamos ideas y conceptos. Primero que todo, dice así, vamos a leer directamente del libro de la ley, ¿sí? Entonces abrimos en Deuteronomio capítulo 17. Entonces dice así, estamos leyendo ese segunda ley, que es el libro que cita Jesús en el desierto en 3 ocasiones, Devarim, el libro de las palabras. Muy bien, dice la ley: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Oiga lo que dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ese es su mandamiento. O sea, cuando surja eso en tu corazón, es porque
yo te lo estoy dictando. Pondrás por rey al que yo te escoja, le está diciendo Dios. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Ves? David tuvo muchas mujeres, Salomón muchas riquezas y muchas mujeres. Saúl no. El único que cumple con la ley fue Saúl. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y estando al cuidado de los sacerdotes levitas, se les perdió. Por lo menos eso es lo que nos dicen. Y después la encontramos retocada. Qué conveniente. Y entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomio Devarim, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Entonces, estaba establecido que Israel podría poner un rey, pero tenía que Dios escogerlo. Muy bien. Ahora miremos la porción que les digo que es la más famosa. Dice que cuando Samuel ya estaba viejo, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Se llamaban Joel y Abías. Pero sus hijos no andaban por buenos caminos como el profeta Samuel, sino que pervertían el derecho, se dejaban sobornar, eran codiciosos de ganancias deshonestas, eran unos jueces muy parecidos a, bueno, no sé, ustedes dirán a qué jueces se les parecen estos jueces. Pervertían el derecho, se dejaban sobornar y entonces no había una correcta administración de justicia. Muy bien. Entonces, ante esa situación, porque el derecho se había pervertido, entonces los ancianos de Israel buscaron al profeta Samuel, que era el profeta de Dios, y le dijeron: bueno, como usted se retiró ya por pensión, porque está ya muy veterano, y sus hijos no están andando rectamente, entonces constitúyanos un rey que nos gobierne, como está establecido en la ley, que Dios escoja uno. Y dice que a Samuel no le agradó esas palabras. Pero pues, yo no sé, ya si serán chocheras de viejo o qué, porque lo que le estaban diciendo los ancianos de Israel a Samuel
era conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es algo que nos confunde, porque en la ley ya estaba establecido que Dios lo haría así. Dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Bueno, entonces termina en el versículo 22 diciendo: y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dice que había un varón de la tribu de Benjamín, un hombre valeroso que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror. Seror engendró a Abiel, Abiel engendró a Cis, Cis engendró a Saúl. ¿Ves? Ahí está toda la genealogía. Afia engendró a Becorat, Becorat a Seror, Seror a Abiel, Abiel a Cis, Cis a Saúl. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Oigan esto: entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Entonces era el hombre más hermoso, primero. Hijo de un hombre valiente, segundo. De una genealogía con linaje de la tribu de Benjamín, como el apóstol Pablo, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, y de la tribu de Benjamín, de la misma tribu. Entonces, con linaje, hijo de valeroso, el más hermoso de Israel, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, era, además de ser el más hermoso, era el más alto. Entonces, vamos dando características. Ahora miremos cómo él es escogido de Dios. Una persona que Dios había conocido de antemano, lo eligió y se lo revela a su profeta Samuel. Dice que 9:16 de Primera de Samuel y siguientes: un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Este ya es otro relato. Aquí está diciendo que por cuanto el clamor de Israel por la opresión filistea ha subido a la presencia de Jehová, entonces Jehová ha escogido un rey, un libertador para salvar a su pueblo. Eso es lo que dice aquí. ¿Ven? ¿Por qué parecen esas contradicciones? Pues porque han metido la mano. Si no, no habría esto. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Es llamado y elegido y ungido por Dios a través de la mano de su profeta. ¿Ves? Ese ya es como para ir matizando la historia de otro color. Bueno, lo ungió Samuel, derramó una redoma de aceite sobre su cabeza y se fue Samuel. Y dice que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, Dios le mudó su corazón. Dios le mudó su corazón, ya le dio
corazón de rey. Y cuando llegaron al collado, he aquí que una compañía de profetas venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y profetizó con ellos. Y todos los que le conocían vieron que Saúl profetizaba con los profetas y se decían el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Por esa causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Como el proverbio: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Este fue un proverbio en medio del pueblo. Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Se le habían perdido unas asnas y él, como buen hijo, las estaba buscando con un trabajador de su padre, y se encontró con un tío. Y el tío le dijo: ¿dónde estaban? Le dijo: estábamos buscando las burras de mi papá. Y como no aparecían, entonces buscamos al profeta Samuel. Y entonces el tío de Saúl le dijo, un hermano de Cis, le dijo: ¿qué dijo el profeta Samuel? Y Saúl le dijo: nos declaró expresamente que las asnas ya habían sido halladas. Pero el asunto del reino, de que lo había ungido como rey, no dijo nada. Mira, igual que el apóstol Pablo fue llamado por Dios al ministerio, ungido como apóstol de Jesucristo. Y dice el libro de Hechos de los Apóstoles que estaban en Antioquía de Pisidia ministrando al Señor, ancianos, profetas y maestros, y ahí estaba Saulo. Y estaban todos ahí bendiciendo, orando, y el Espíritu habló por boca de alguno de los que fuesen profetas allí, y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Pero Saulo, o sea el apóstol Pablo, ya sabía desde hacía muchísimo tiempo atrás que Dios lo había llamado al ministerio, pero él espera que el Espíritu se lo revele a los demás. Él no dijo: yo soy el apóstol, como dicen hoy todos estos fraudulentos que el mago enmascarado los tiene cada vez más en pelotos. No, el que es se queda callado y espera que le sea revelado a los demás. Y eso hizo Saúl, guardó silencio. Entonces, otra característica, no es solo que fuera el más hermoso o el más alto, o que tuviese linaje, o que fuese hijo de un valiente, sino que además vemos que Dios cambió su corazón. Saúl también estaba entre los profetas. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y además lo vemos ahora prudente. Seguimos mirando lo que es el perfil de una persona escogida por Dios, llamada por Dios, ungida por Dios. Sigamos. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y les dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, al Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron.
Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Nuevamente aparece la queja de Dios, siendo que estaba establecido en la ley que pongan rey, pero pongan el que yo les escoja. Y aquí están poniendo al que Dios escogió. Entonces, ¿por qué no se entiende? Porque faltan libros. Ya vamos. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Pero lo fueron a buscar y no estaba. Entonces se había escondido, porque aparte de eso era humilde. Y entonces Dios dijo: 1, 2, 3, cuclí por Saúl, que está escondido en el bagaje. Dios lo encontró y les dijo dónde estaba. Bueno, así fue fácil. Entonces lo encontraron porque Dios les había soplado la respuesta. Corrieron y lo trajeron, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros para arriba, era más alto que todo el pueblo. El más alto le llegaba al hombro. Y Samuel le dijo al pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, porque como era el que Dios había escogido, gritando: ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ese libro no está. El libro que tenía que escribir Saúl para leerlo todos los días no está. Y dice así: y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. O sea, ya gente se dispuso a luchar, a poner su espada al servicio del rey. Y termina diciendo: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos va a salvar este? Y lo tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Era el escogido por Dios. No te adelantes en la historia todavía, que tú digas: ay, sí, pero Dios lo desechó. No, espérate, vamos por partes. Es el escogido, llamado, ungido por Dios y su profeta. Y no creyeron ni en Dios ni en Samuel, y menospreciaron al rey Saúl. ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Una característica del menosprecio es, pues, no traer un presente. Es como una boda. Tú llegas a una boda, llevas un regalo. Están presentando al rey, el rey de Israel, al primero. Pues, un presente. Y no le trajeron presente. Y dice que Saúl disimuló. Aparte de que es hermoso, aparte de que es alto, aparte de que es llamado, elegido, ungido, de linaje, hijo de un valiente, aparte de ser prudente, entonces es humilde.
no le trajeron regalos, lo menospreciaron y él no reclamó. Siendo el rey, guardó silencio, disimuló. Sigamos. A continuación relata la escritura que un gobernante de los amonitas o amorreos se levantó contra una porción de Israel, los de Jabes de Galaad, y los iba a aniquilar, los iba a destruir. Los de Galaad se rindieron y entonces él les dijo: bueno, les voy a perdonar la vida, pero les voy a sacar el ojo derecho a todos los hombres. Y entonces ellos dijeron: bueno, pues denos 7 días. Si nadie nos defiende, pues bueno, sí, Señor, sáquenos el ojo derecho y seremos sus siervos. Y entonces lloraban de esa desesperación. Y Saúl oyó ese lamento y preguntó: ¿por qué está llorando el pueblo? Y entonces le dijeron que porque les iban a sacar los ojos y todo eso. Y entonces dice la escritura 11:6 de Primera de Samuel, que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y él se encendió en ira en gran manera y convocó a todo Israel a luchar para defender a sus hermanos de Jabes de Galaad, y organizó en 3 columnas su ejército y luchó contra los amonitas y los dispersó, los aniquiló en una batalla. Y entonces le dijeron a Samuel: ¿quiénes son los que estaban murmurando hace unos días? ¿Cómo nos va a librar este? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos perversos? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: mira, Saúl, como el Señor Jesús, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Y perdonó a los que no le dieron regalo, a los que murmuraron de él, a los que no creyeron en Dios, ni en su profeta Samuel, ni en su ungido Saúl. Otro capítulo para que vean ustedes el perfil de un rey. Lo otro que ha trascendido muchísimo en la historia es el conflicto, la enemistad que podría haber entre Saúl y David. Y pues David es el bueno de la película, ¿verdad? Es el cantor de amores. Como no hay salmos de Saúl, entonces ya, eso es tremendo. Entonces por eso yo me pegué a componer canciones. Nemesio compone, Eric compone, yo también, porque el día de mañana, yo tengo que estar al pie de los cantores de amores. También Saúl entre los profetas, también Alfredo entre los salmistas. Ahí me les pegué. Bueno, ahora sí, serios. La historia de David y Saúl y sus problemas, ¿sabes en dónde las puedes leer? Abre tu Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29 y 30. Te los voy a leer para ahorrarte tiempo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad viviente. Ahí tenemos 3 libros más, aparte de todos los que vimos esta mañana y los que ya citamos hoy. Las crónicas de Samuel vidente no están. Las crónicas del profeta Natán tampoco están. Y las crónicas de Gad vidente también no lo quitaron. Con todo lo relativo al reinado de David, de su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel,
y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Todo el conflicto, la razón del conflicto, otros ángulos para poder juzgar con recto juicio, nos los quitaron. Entonces, ya vamos en 5 libros que nos quitaron solamente con respecto a que podamos tener un recto juicio sobre Saúl. Pero si vamos a recibir el testimonio del rey David, que es varón conforme al corazón de Dios, y es el padre del rey Salomón, constructor del templo de Jerusalén, entonces oigamos las palabras del rey David, que hizo endecha al rey Saúl, y dice: ha perecido la gloria de Israel, cómo han caído los valientes. Esto está en 2 de Samuel capítulo 1, desde los versículos 17 al 27. En 5 ocasiones llama a Saúl y a Jonatán, su hijo, como los valientes. Entonces, como primera medida, y esto es revelacional, los primeros valientes de David son el rey Saúl y su hijo Jonatán. ¿Ves? Él apenas va a empezar a reinar, pero él decretó 5 veces. Versículo 19, versículo 21, versículo 22, versículo 25 y versículo 27 los llama los valientes. En el versículo 19 los llama la gloria de Israel. En el versículo 23 los llama amados y queridos. Y en el versículo 27 los llama armas de guerra. Más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Armas de guerra. Ese era el concepto que el gran rey, cantor de amores, conforme al corazón de Dios, tenía de Saúl. ¿Que fue removido como rey? Sí, como rey, pero no fue removido como hombre de Dios, llamado, elegido, sino que trabajamos el juicio con lo que nos dejan leer. Vamos a parar allí. Hay mucha más tela para cortar, pero esto nos sirve como ejemplo para que hagamos una relectura de las Sagradas Escrituras pausada, juiciosa, honesta, recta, para que juzguemos con recto juicio. Porque con la vara con que vayamos a medir, vamos a ser medidos. Y no queremos ser medidos con una información incompleta. Muy bien, un abrazo para todos, feliz noche, mañana continuamos.